Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Seguimos con nuestra serie de predicaciones, la que se llama El Pacto de Sal. Ustedes son la sal del mundo. Estamos hablando, hermanos, que la frase el pacto de sal se usa en 3 ocasiones en la palabra de Dios, con 3 significados que hace ese pacto muy amplio. Estamos viendo que todo sacrificio que el pueblo de Dios ofrece a Jehová debe de ser ¿qué? Salado. ¿Quién lo salaba? ¿Sacerdote? ¿Quién traía sal? ¿De quién era quién traía sacrificio? El que lo sacrificaba. ¿Quién traía sal? Obviamente el que sacrificaba, es parte del sacrificio. Todos los que traían sacrificio lo proveían a 100%, porque si no, el sacrificio no es completo. Entonces, todo sacrificio de todo israelita debería ser salado. Segundo, el pacto de sal es el pacto de Jehová con sus siervos, con el tribu de Leví, cuando dice: ustedes como no van a tener ni tierra ni posesión, yo hago con ustedes el pacto de sal, que yo soy su herencia. Yo soy su tierra, yo soy su casa, yo soy su provisión. Todo decía Jehová. Y tercero, el pacto de sal es el pacto con David, donde le decía que no te va a faltar el heredero sobre tu trono. Siempre el rey de la casa de David va a estar en el trono de David para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y estábamos viendo la importancia de sal. Hemos descubierto que la sal representa 2 cosas esenciales. La sal misma representa la inmutabilidad de Dios, su fidelidad, pero el que tenía que traerlo era el que lo sacrificaba, y eso representa la confianza en este carácter, en fidelidad de Dios. Eso es muy importante, y hemos visto que ningún sacrificio ante Dios es aceptado si no es sacrificio de fe, sacrificio de confianza en el carácter y en la fidelidad de Dios. Estábamos viendo el domingo pasado, estábamos estudiando el libro de Génesis capítulo 15 y empezamos a ver el pacto de Dios con Abraham. Y estábamos viendo que Abraham hizo algo que Dios lo vio y dijo: lo voy a tomar como justicia. Esto en mis ojos va a ser contado como justicia. ¿Qué era lo que Dios le vio a Abraham y le dijo: esto va a ser justicia? ¿Qué era? Más fuerte. Él creó, o su fe. ¿Y qué hizo? ¿Qué significa esta fe? Porque muchas veces decimos: yo sí creo en mi corazón, yo creo en Dios. Eso es lo que muchas veces dice la gente: yo en mi corazón creo. ¿Han escuchado eso? Mi corazón está confiando en Dios. Pero la fe, la cual Dios estamos viendo que la toma por justicia, la encontró en su tiempo en Noé, cuando le dijo: construye un arca y junta comida para animales. Entonces, ¿qué hizo Noé? Dijo: sí, Dios, te creo. Y se sentó esperando que el arca se iba a construir solita.
Imagínense si Noé no hubiera construido el arca, ¿qué le hubiera pasado? ¿La gracia lo hubiera salvado? Fíjense qué mal entendemos la gracia. Sí, la gracia lo salvó, porque él no era un hombre sin pecado, pero él creó a Dios. Y eso es lo que Dios le contó como justicia, y eso es lo que Dios lo usó para salvarlo. Entonces Noé dice, obedeció a Dios en todo lo que él le dijo. Construyó un arca, sin importar que se convirtió en un entretenimiento para la gente alrededor, porque estaba haciendo algo que la gente, pues, ¿qué está haciendo? Construyendo un barco sin agua, juntando mucha comida sin animales, y todavía predicando que va a venir lluvia, la cual jamás lo ha llovido. ¿No es ridículo? Por eso dice la palabra de Dios que el mensaje que nosotros traemos, mensaje de cruz, mensaje de la muerte de Mesías, todo el mensaje de Dios es ridiculez en los ojos de Dios. Por eso burlan de nosotros. Y hasta unos dicen, del mundo cristiano, dicen, viene, viene y jamás viene. Entonces, hermanos, esta fe que Dios vio en Noé, respuesta de fe, confianza en las palabras de Dios, esto es lo que lo salvó. Dios dijo, Noé le hizo caso. Eso significa fe, hacer caso a Dios. Hacer caso a Dios. ¿Tú alguna vez has dicho a tu hijo, hazme caso? ¿Ah? ¿Quién dijo, papás? ¿Quién dijo, hazme caso? ¿Y qué estabas esperando que tu hijo va a hacer? Que siguiera tus instrucciones, tu orden. Esto es hacer caso. Entonces tú dices, ah, sí, ahora me obedeciste. Imagínate si tu hijo en ese momento dice, mamá, pero tú me amas y tienes mucha gracia para conmigo. ¿Cuántos de ustedes como padres han tenido muchísima gracia con sus hijos? Todos los días. Pero la gracia sin obediencia ¿funcionaba? No, porque hasta ustedes sabían que siempre es una relación donde todo es mutuo. Todo es mutuo. Entonces, lo mismo sucedió con Abraham. Dios le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo o tu protector, y tu recompensa es más grande. Y estábamos hablando que Abraham dijo, ¿qué recompensa si mi hijo tengo? Dice, ¿de qué me estás hablando? Si mi hijo voy a tener que dejar toda mi heredad a mi esclavo. Recuerdan, estamos viendo que Abraham tuvo una angustia en su corazón. Él tuvo una preocupación, un deseo profundo. Y no le importaba nada para que vengan las naciones o que venga un Mesías. En ese momento eso no le importaba. Él tenía una necesidad fuerte. Muchas veces nuestra necesidad nubla nuestra vista, ¿no es cierto? Como necesitamos ahora, no estamos viendo qué va a pasar mañana, pasado mañana y hasta la eternidad, porque nuestra necesidad inmediata nos enciega, hace ciegos. Muchas veces una esposa que está rogando a Dios para que salve a su esposo, y cuando él está actuando feo, o un esposo que quiere que salve a su esposa y está actuando feo, tú quieres, yo solo quiero paz en casa, en ese momento no estoy pensando en la recompensa grande por mi paciencia, ¿cierto o no? ¿Quién va a pensar en ese momento de que, a ver, va a llegar mi recompensa? En ese momento, ay, solo quiero paz. Por eso un hijo de Dios, ¿qué aprende a hacer en esos momentos? Quitar su vista, su pensar de lo temporal y levantar sus ojos y mirar más allá y ver la recompensa, la que sí viene. Eso es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios con Abraham.
cuando le dice, yo soy tu escudo. Él vio esta necesidad, esta angustia. Yo soy tu escudo y tu recompensa es muy grande. Y dice, ay, ¿qué me darás? Imagínense que decir a Dios, pues, ¿qué me puedes dar? Ay, Dios, ¿qué me puedes dar si mi hijo tengo? Ay, muchas veces nosotros somos tan limitados, sí. Yo recuerdo cuando Pastor y yo estábamos orando para tener un hijo y Dios les dijo, pues sí, puedo darles 2 hijos. Hasta en sueño nos mostró. Pero dice, les puedo dar naciones, les puedo quitar las fronteras y para que ustedes puedan hacer mi voluntad. Eso era su voluntad para nosotros. No para cada uno, porque cada uno es muy individual. Pero en nuestro caso, por eso es tan importante conocer a Dios, conocer su voluntad para tu vida. Entonces, dice, ¿qué me vas a dar? Dice Abraham, tengo riqueza, ¿qué me vas a dar? ¿Qué le preocupaba a Abraham? Le preocupaba que quería tener un hijo y dejar a alguien su herencia. Pero Dios le dice, tu hijo lo heredará. Tu hijo no es esclavo, tu hijo lo va a hacer. Entonces dice la palabra de Dios que las promesas que Dios le hizo a Abraham, Él no les hizo solo a Abraham, pero a toda su descendencia en Abraham. Imagínense si tu papá hubiera muerto cuando él tenía 3 años de edad. ¿Alguien entendieron mi pregunta? ¿Dónde estarías tú hoy? Tú hubieras muerto en él, porque tú eres su simiente. Tú hubieras muerto en tu papá. ¿Sí me explico? Eso es la vida. Cuando muere una persona, toda su descendencia, cuando muere una persona antes de tener hijos, su descendencia muere en él. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por eso estamos viendo que la palabra dice que en Adán todos mueren. Por eso necesitamos nacernos de nuevo de Cristo, porque cuando muere, todos mueren en él. Nosotros, por eso dice la palabra, en Adán morimos si seguimos viviendo su naturaleza. Por eso necesitamos nacernos de Cristo. Entonces, dice la palabra que cuando Dios miró a Abraham, Él le dio promesas y toda la descendencia que ya estaba dentro de él. Isaac, Jacob y todos los que iban por venir, incluyendo a nuestro Mesías Cristo Jesús. Entonces dice, fueron hechos a Abraham y a su descendencia. Y esa descendencia, es nuestro Mesías. Entonces le muestra que su descendencia iba a tener 3 dimensiones. ¿Recuerdan? Hablábamos domingo pasado. El hijo inmediato es Isaac. Es cumplimiento de su deseo. Muchas veces nuestros deseos son limitados con nuestra capacidad de pensar o entender a Dios. Por ejemplo, cuando pastor se sienta con el programa de Photoshop o de ilustrador, como él es profesional en eso, él puede hacer muchísimas cosas con ese programa. Pero cuando te siento yo, el mismo programa, todas mismas herramientas que trae, pero ¿saben cuánto puedo hacer yo? Muy poco. Solo tal vez cambiar el tamaño de la foto. ¿Sí me explico? O cuando sienta Alex con el teclado y cuando siento yo con el teclado, son 2 cosas diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Muchas veces nuestra fe está limitada
porque no conocemos suficiente a Dios. No conocemos suficiente la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír. Y oír es de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren tener, si tú quieres tener fe, según tamaño de la palabra de Dios, tienes que permanecer todo el tiempo en la palabra de Dios? Aunque estás trabajando, cocinando, la palabra la cual leíste, la estás reteniendo, la estás meditando, la estás orando. Y si la palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces tú estás allí cortando tu ensaladita y estás, ay Señor, ¿cómo es? Que nada me faltará si ahorita solo tengo esa lechuga para mi ensalada. ¿Qué significa eso? Tú empiezas a orar y meditar sobre la palabra de Dios y Dios con su espíritu empieza a aumentar tu fe para que tú entiendas que la provisión de Dios no se limita con la ensalada, pero con tu capacidad, pero se aumenta tu capacidad de recibir de Dios su voluntad, sus promesas, su bondad, su misericordia, y etc. Y a veces tal vez vas a quedar con la misma ensalada, pero te va a satisfacer tanto que hasta vas a tener para compartirla. Esto es lo que Dios quiere, mis hermanos, que lo conozcamos. Porque más lo conocemos, más confianza tenemos, tanto acercar a Él como confiar en Él, que Él cumplirá su parte, como lo hizo lo que estamos viendo. Entonces, estábamos hablando 15:6, Génesis 15:6, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y la palabra hebrea traducida como creyó, que es emin, que significa creyó, confió y esperó, y es primera vez que aparece en la Torá esta palabra en esta forma. Y recuerdan, la ley de primera mención es muy importante. Entonces, Abraham creyó en Dios. ¿Qué significa? Que aunque tú todavía no ves movimiento de Dios en contestar a tu necesidad, tú esperas, porque también significa esperó. Aunque tú todavía no ves que tu esposo está empezando a dar primer paso hacia Dios, o a veces todavía se pone más cruel y más renuente, tú esperas en Jehová, significa Él puede tomar su decisión, pero yo tomé la mía y seguiré sirviendo a Jehová. Porque mi fe no depende de las decisiones de mi esposo, de mis hijos, de mis padres. Mi fe depende de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y aunque ya vea que mi papá tal vez se llama cristiano, pero está robando o mintiendo o manipulando o engañando, eso no va a definir mi fe, porque mi fe no va a venir de mi papá. Mi fe va a ser formada con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y no voy a permitir que ninguna persona, hasta más cercana en mi vida, va a torcer mi fe y mi confianza. Por eso Abraham creyó. Y Dios lo vio. Y lo vio, me imagino cómo temblaba su corazón cada vez que esperaban noticias, cada vez que tenían que pasar momentos, o mes tras mes, cuando hasta que se acabó ya la edad física de Sara para poder tener hijo. Dice la palabra que físicamente ya su vientre hasta estuvo muerto. Y dice que ya esperaban mes tras mes, contando primero tal vez sus ciclos menstruales, luego dejaron de contar porque ya no. Y
Dios vio en su corazón. Y pasa lo que pasa, Abraham seguía el camino. Hacía sus errores, equivocaba, pero seguía confiando en Jehová. Y Dios lo vio y miró y dice, mira, no importa qué difícil le va, no importa que todavía no ha recibido la promesa, sigue esperando. Allí lo veo fiel, lo voy a tomar por justicia. Eso es lo que dice la palabra. Le vio, lo miró y dijo, mira, no desvió por nada. Sí, lo voy a tomar como su justicia. Y esto es la fe que Dios toma por justicia. A Dios no le importa cuántas horas tú puedes cantar o bailar. Muchas veces nosotros tenemos una imaginación cómo debe de ser adoración o predicación, o cómo debe de ser dirigida la congregación, pero muchas veces tenemos nuestra imaginación para todo, según experiencias o entendimiento. Pero a Dios no le importa tu imaginación. A Dios le importa cómo tú diriges tu casa. ¿Okay? A Dios le importa cómo tu casa está basada en temor de Jehová. ¿Qué tú enseñas a tus hijos y temer a Jehová? ¿Cómo tú tratas a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo tú respetas a tus padres? Esto es lo que a Dios no le importa. Y si tú cantas desentonado, pues ni modo, sí, toma las clases de voz, puedes también, porque siempre especialmente cuando podemos, tenemos que mejorarnos en todo. Pero eso no define la calidad de tu fe. La calidad de tu fe define tu obediencia a Jehová, aunque nadie te ve. Hasta cuando no veas movimiento de Dios, parece que Dios está calladito y no pasa nada, pero tú estás esperando, sabiendo que el fiel es el que prometió, y bendito sea el nombre del Señor. Si algo, por ejemplo, no te agrada de alabanza, haz la que te gusta en tu casa. Hasta puedes agarrar una olla de cocina y tocar la batería como te gusta. O si tocas algún instrumento, agárralo y alábalo con tus hijos, con tus nietos, solito, solita. Brinca, baila, ponte de cabeza lo que tú quieres. ¿Sí me explico, mis hermanos? Porque la fe no se define de una hora en la congregación. La fe se define 7 días por 24 horas. Esto es la fe, es lo que somos. Porque aquí todos podemos poner bonitos, caras inspiradas, santas, pero lo que somos es lo que vivimos afuera de este lugar, ¿cierto o no? Sí. Y ahí es donde Dios está viendo y dice, a ver si eso le puedo tomar como justicia. La fe como justicia. Entonces, mis hermanos, la palabra esa de creer proviene de la raíz, esa es la palabra que les dije, que min proviene de la raíz amán, que significa sostener. ¿Qué significa? Sostener. En su forma significa ser firme, ser duradero, ser fiel, ser de confianza, ser veraz. Eso significa ser estable, tener bien puestas tus patas. La palabra de Dios dice que ya no sean como niños fluctuosos, movidos con cada doctrina que les llega. Ay, eso sonó interesante, escuché ese por internet. Y te vas y te derrumba. O luego va algo más interesante, porque hay mucho fenómeno que está llegando, ¿sí o no? Muchas enseñanzas y sacan cosas que suenan muy bonito. A esta gente que pasa tiempo en infierno, dice, y en paraíso, y muchas cosas que suceden que no tienen ningún sustento en la palabra. Entonces tú vas,
Hay gente que ven hasta nombres de la gente como que está pero no sabemos, tal vez muchos han clamado el último momento de la vida y están salvos. Nosotros no sabemos muchas cosas, por eso queremos tener fe estable, para que no esté así, luego así, a ver qué tal. ¿En qué ponemos confianza? En lo escrito está. Apóstol Pedro dice en su palabra, dice así, me parece 2 de Pedro 1:21, pero no estoy 100% segura de la referencia. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Y qué bien que ustedes todo el tiempo regresan a ella, porque es capaz de iluminar su camino y ayudarles a ver y distinguir verdadero de falso. Nosotros somos, la gente en general, nos gustan sensaciones que nos sorprenden. Toda mercadotecnia está manejando de esa forma, sorprendernos, para llamarlo de, mira, esa mujer tomó 3 días estas pastillas y bajó a 50 kilos. Vean usted, ahorita esos anuncios están por todos lados. Miran, ¿quieren saber si es la verdad? Pregúntenme. Porque yo en mi tiempo, todo el tiempo pensaba, voy a ir a comprar. Gracias a Dios no compraba, porque me ganaba un poquito mi inteligencia, que no podía ser verdad. Pero hermanos, hay mucho, por eso captan con sensaciones. ¿Ustedes por qué creen que los encuentros tienen éxito? Porque te prometes que te llevan por 3 días y además que tú vas a ser una persona renacida de nuevo, porque te llevan al límite de sensaciones, hasta hacen regresiones con los muertos, piden escribir carta a tus parientes muertos, los que ya murieron, para que les pidas perdón o perdonas. Hay mucha variación, te llevan al límite de sensaciones. Además, luego te hacen sentir primero el peor pecador del mundo, luego te hacen sentir la mejor princesita del mundo, y te llevan de un límite a otro, y nos gusta que nos provocan emociones. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser estables en nuestra fe. ¿Vivieron? Sustento. La fe es sostener la confianza en la palabra de Dios, aunque la gente a tu alrededor te haga sentir peor trapo del mundo, más apestoso, más sucio y no sirves para nada. ¿Quién sabe cómo se siente así? ¿Alguien han hecho sentir un peor trapo del mundo? Pero eso no me define. Me define mi relación con Dios. Me define hasta dónde soy estable en mi relación con Dios, en mi obediencia a Dios. Muchas veces tu hijo te puede decir, y tú todavía dices que tú eres cristiana y no quieres hacerme esto. Miren, cuando apenas entramos a ese lugar, no teníamos la malla ahí. Entonces ese lugar era famoso por Escuadrón de la Muerte, así se llamaban el grupo ese grande. Ahorita se está reduciendo todo el tiempo porque están muriendo los que viven en la calle y toman mucho. Y yo llegaba aquí diario, pastor iba a trabajar a Playa del Carmen, pasaba muchas veces, me dejaba aquí y yo entraba aquí a trabajar. Aquí estaba estudiando, orando, teniendo mis citas, y todo el tiempo me querían manipular. Hermana, yo camino, es hermana, y todos me miran, mira, esa hermana de quién, de cuál de todos. Hermana, denos de comer. Y yo en el principio como que sentía culpa, ¿no? Cuando no les daba nada. Y luego, gracias a Dios, Dios me dio espíritu de discernimiento y le dije, a ver, ¿tú eres de qué estás incapacitado? A ver, ¿tienes 2 piernas? ¿Tienes 2 manos? Entonces, porque yo te voy a dar de comer. Mi esposo se levanta antes de las 6 de la mañana, yo le decía. Va a trabajar, regresa a las 6 de la tarde. ¿Para qué? Para que yo a ti de flojo te dé de comer. Pues métete a
molestaban conmigo, se enojaban y eso usted dice que es cristiana. Yo digo, creo que usted confunde de ser tonta con la creyente, porque tú confundes. Muchas veces no conocer los principios bíblicos nos manipulan como quieren. Y muchas veces eso es lo que hacen tal vez tus hijos, y dicen, eso es que tú eres cristiana. ¿Por qué no me permites eso? ¿Por qué me limitas? ¿Por qué eso? Porque tengo temor de Jehová, gloria a Dios. Y porque tengo la palabra que me está formando vivir según el orden de Dios. Muchos esposos dicen, ¿no que la palabra de Dios dice que me tienes que obedecer? Entonces alístate y vamos a la discoteca. No que eres creyente y estás desobedeciendo la palabra. Y como no conocemos todo el consejo de Dios, muchas veces caemos en esa contradicción y no sabemos cómo actuar correcto. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Entonces, ¿qué un hijo de Dios tiene fe? ¿Qué significa eso? Se sostiene en el carácter de Dios. Obedece en lo que no contradice a la palabra de Dios. Pero donde hay que obedecer a Dios en lugar del hombre, sostiene. Y no importa que tu esposo te va a decir que tú eres tonta, que tú no sirves para nada, que hay muchas mujeres mejores que tú. No importa que te digas nada, tú sigues fiel a las promesas de Dios, a los mandamientos de Dios, y Dios te está mirando y dice, esto se llama justicia. Él toma tu fe y la cuenta por justicia. O cuando en tu trabajo te dicen, vamos a hacer esto, y te incitan a hacer una trampa para que tú puedas ganar tal vez más, o salir de algo de forma deshonesta. Muchos saben de qué estoy hablando. Entonces tú dices, sí me conviene, y estás allí, y si lo hago no es para tanto, y si lo hago, y luego tú dices, pero ¿quién soy? Si yo tengo culpa, mejor respondo, mejor pago lo que debo, o mejor me aprovechan, pero no voy a ir por el camino que contradice el camino de Dios. Y dices, no, y te van a decir tonto, y te van a decir, pues quédate en tu vida miserable, y te van a decir tu aleluya y lo que sea. Pero Dios te va a mirar y va a decir, esto es la justicia. Va a tomar tu fe, y aunque tú tal vez crees que pierdes, en realidad tú ganas lo que Dios te va a contar por la justicia. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces la palabra de Dios dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Si perseveramos, esta perseverancia en la santidad, sostener los principios bíblicos, dice, si te quedas firme en eso, vas a reinar con Él. Y eso es nuestra esperanza. ¿De qué sirve al hombre que gana todo el mundo, dice Mesías, pero hace daño a su alma o pierde su alma? Cuando hablamos pierde, es una forma de perderse gradualmente. Cuando dice que primero le hieres y luego el alma ya está enferma y está llegando al grado que prácticamente está perdida para el reino de Dios. Entonces Abraham puso su confianza en Jehová. No la puso en su justicia, porque no la tuvo. Pero él puso confianza en Jehová, y esa confianza Dios dijo, esa la voy a tomar como justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que nos hace partícipes del pacto de sal. Esta confianza. Sabemos que nosotros vamos a obedecerlo, pero jamás vamos a ganar salvación. Nunca. Jamás podemos ganar salvación. Pero podemos obedecer a Dios. ¿Podemos? Entonces Él va a mirarnos y va a decir, eso, justicia. Palomita, lo cuento como justicia. Esto es lo que nos
hace partícipes de su reino. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Él se lo contó por justicia. Vamos a estudiar esta palabra justicia, que es muy importante. La palabra justicia del hebreo suena como tzedaká, y significa justicia, derecho, rectitud, poder salvador, escúchanlo bien, poder salvador, generosidad. Y de la misma manera se usa juntamente con otra palabra, la que decimos emená, que fe, y justicia de esta forma. Ya se usó como rey de justicia, pero allí era otra forma, Melquisedec. Pero aquí en esa forma y junto con la palabra fe se usa por primera vez en la Torah. Entonces el término tzedaká tiene dos significados aparentemente opuestos, diferentes, pero nos van a ayudar muchísimo a entender cómo en realidad se ejecuta salvación para sí a nosotros de parte de Dios. ¿Están listos? Quiero que escuchemos bien el significado de esta palabra justicia, tzedaká. Entonces, primer significado tiene que ver con un hecho justo, en el significado de cumplir estrictamente los requisitos de la ley. Esto es primer significado de justicia, es cumplir a 100% los requisitos de la ley, si sea ley de Dios o ley porque también el mundo mide la justicia por su forma. Entonces, justicia en el significado de Dios más que nos interesa es cuando a 100% cumples, estrictamente cumples los requisitos de la ley. Con otras palabras, es actuar 100% recto, justo y cabal. Un justo es una persona que responde 100% a Dios y 100% a otras personas lo que le corresponde. Esto es el significado número 1. Por eso la palabra de Dios dice que no hay justo ninguno. Porque hay alguna persona que puede hacer esto a 100%. No hay justo ninguno. Ninguno se puede salvar o ser considerado justo ante los ojos de Dios según esta definición. Porque dice, si tú cumples uno, en otro ya estás mal. Y uno ya te limita en todo. Por ejemplo, yo esos días que he batallado por lo de mi espalda, es muy interesante. Con mis manos puedo hacer todo. Puedo estar cocinando, puedo lavar los trastes, puedo caminar, que a veces nadie da cuenta que me duele la espalda, pero no puedo agacharme, no puedo barrer, no puedo. Pero mientras no me ven, nadie da cuenta que tengo problemas, ¿cierto? Muchas veces eso es lo que sucede. Una persona puede parecer bien justa, pero hay ciertas cosas que la limitan en su justicia. Tal vez hay un dolor de lumbar por allí que la limita, porque no hay justo, dice la palabra, ninguno. Todavía más fuerte dice la palabra, que nuestra propia justicia es como ropa sucia. ¿Saben a qué se refiere esa ropa sucia? En los tiempos antiguos, en Israel, como no hubo mucha medicina, solo hierbas medicinales y todo, pero ¿qué hacía? Cuando se abría alguna herida en el cuerpo, ¿qué hacían? La vendaban con un trapo. Pero con tanto calor
y con tanta bacteria, microbios, empezaba a salir mucho líquido. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que retirarlo. ¿Y qué hacían? Cuando lo jalaban, la herida se abría mucho más. Luego ponían otro trapo y ¿qué pasaba? Lo mismo, el trapo sucio. Eso es nuestra justicia. Cuando queremos redimirnos con nuestras obras y sanarnos con nuestras propias acciones. Eso es lo que refiere. Nosotros no podemos sanarnos como ese trapo no puede redimir o sanar la herida del cuerpo. Por eso dice Dios, su justicia es como trapo sucio. Si ustedes tapan la herida, solo en realidad la están abriendo más. Entonces, ¿estamos bien con el primer significado? ¿Hay alguno así que entra en ese número 1? Levantan la mano. ¿Quiénes son justos de esa forma? Sacan para que les apedreamos por mentirosos. Salgan acá. Ok. Significado número 2. Y escúchanlo bien. El otro significado es a proveer para una persona lo que necesita ella para llegar a cumplir la justicia. Proveer para una persona lo necesario, lo que le hace falta para cumplir la justicia. Es ser bueno con ella para ayudarle a llevar al estado de justicia. ¿Escuchan bien? Es muy importante que lo entendamos, porque hasta que no entendemos estos significados, no vamos siempre en la contradicción para la que aparenta. Entonces, cuando Dios hace justicia o tzedakah, Él provee lo necesario para nosotros, como su creación, lo que nos hace falta para ser justos. ¿Lo escuchan? Es muy importante que entiendan. ¿Podemos nosotros ser justos según la ley? ¿Cumplir ley a 100%? ¿Podemos? No. Por eso que Dios nos provee. ¿Qué Dios nos da para que podamos ser justos? ¿Qué? La palabra nos instruye en la justicia, pero ¿qué Dios nos da? Espíritu con la palabra nos lleva a nuevo nacimiento. La gracia, la que colabora con nuestra fe. Entonces, ¿qué se requiere de nosotros para que seamos reconocidos como justos? Obedecer o tener fe. Eso es nuestra parte. ¿Y Dios qué hace? Lo demás nos salva, nos hace justos. ¿Sí me explico bien, hermanos? Es muy importante que entendamos. Mira, por nuestras obras no podemos ser justos. Pero Dios dice, ven conmigo y camina conmigo. Y le respondemos con fe, con obediencia. Entonces, ¿Dios qué hace? Ve esta fe y dice, en mis ojos eres justo. Y que nos da gracia, que cuando por ahí nos desviamos, pero pedimos perdón, Él dice, eres justo. Por eso la palabra dice, el justo 7 veces caerá, pero se levanta. ¿Por qué se levanta? Por la gracia de Dios, porque Dios nos da lo que necesitamos para ser justo. Y esto hace posible hoy para nosotros, obviamente a través del sacrificio perfecto de nuestro Mesías, Cristo Jesús. Entonces, en su enseñanza, apóstol Pablo desarrolla y amplía la síntesis de estas dos facetas de la palabra tzedakah. Por eso muchos dicen que su enseñanza es como que contradictoria. Primero dice,
siempre sí, pero luego no. Y siempre hay una lucha. Entonces, los que rechazan la ley solo toman la parte donde dice que nadie puede ser salvo por la ley. Y dicen, la ley no sirve porque nadie puede ser salvo por la ley. Solo gracia. Y los judaizantes dicen, no. Mira, aquí dice que solo hacedores de ley están salvos. Entonces, para ser salvo hay que guardar la ley. Entonces, hay una aparente contradicción en el mismo capítulo y a veces en el mismo versículo de apóstol Pablo. Y si no entendemos estos dos significados de la justicia, del tzedakah, jamás podemos reconciliar esto lo que parece ser contradicciones. ¿Qué nos dice Dios entonces? Es muy importante que lo entendamos, especialmente en la carta de los Romanos. Él da el sentido de declaraciones de inocencia a favor del que pone su confianza en el Altísimo y su obra redentora por medio de Yeshua nuestra Mesías. Entonces, de este modo podemos destacar tres acepciones importantes de considerar como justicia, que es Yehashev Tzedakah. Vamos a hacer como resumen ahora, porque si justicia por la ley es posible, solo Dios puede ser justo por la ley. Amén. Por nuestras obras, ninguno. Pero nosotros podemos ser justos. Podemos ser justos, pero no por la ley, pero por la gracia a través de fe. Dios nos lleva al lugar de justicia. ¿Cómo? Nos llama, le respondemos y empezamos a caminar con Él. Es lo que dijo Dios a Abraham. Camina conmigo y seas perfecto. Camina conmigo y sea perfecto. Caminando con Dios, nos perfeccionamos transformándonos en su justicia. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque es un tema tal vez un poquito complicado, pero es muy importante que lo entendamos. Entonces, número 1, la justicia es reconocer la rectitud de alguien, dar razón. Cuando alguien es recto, tú lo reconoces. Así Dios considera un hecho. Por ejemplo, aunque tú no puedes ser justo por la ley, ¿puedes hacer obras justas? ¿Ya ven la diferencia? Claro que podemos actuar justo. Claro que sí, y debemos de actuar justo. No siempre somos capaces, a veces vemos, pero podemos hacer obras justas. Miran, por ejemplo, lo que Dios le contó. ¿Quién estuvo aquí el Shabbat donde el pastor sacó la espada y lo estaba? De Fineas, porción de Fineas, cuando Fineas estuvo con la espada, ganó la justicia. Ajá, la lanza, era la lanza, sí, cierto. Salmo 106, versículo 30 y 31, no lo buscan, apuntan, yo lo leo. 106, 30 y 31 dice: entonces se levantó Fineas e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ven la respuesta de una persona a la santidad de Dios, a la justicia o obediencia a Dios. Dios otra vez la cuenta como justicia. ¿Recuerdan qué hizo Fineas? Los que estaban en Shabbat, es muy importante, los que pueden vengan a Shabbat, ahí estudiamos mucho. Entonces, primero, justicia es reconocer la rectitud. Cuando Dios ve que una persona le obedeció, dice, esto es justo. ¿Ok? Cuando tú, por ejemplo, pediste a tu vecino una sierra y la rompiste y luego te estás escondiendo de tu vecino o de Copen,
¿Es justo o no? ¿Justicia o no? Claro que no. Porque cuando te sacas algo te comprometes a pagarlo. Aunque sabes que hay intereses, por eso no se meten con intereses. Eso no es bíblico, pedir préstamos con intereses. Pero bueno, cuando ya lo hiciste, tienes que actuar justo. ¿Qué hacer? Pagarlo. Cuando rompiste la sierra de tu vecino, ¿qué tienes que ir? O ofrecerle el costo o apuntar la que se rompió y vas y compras nuevecita para reponer. Eso Dios va a verte y decir, oh, eso es justo. ¿Okay? Cuando te encuentras, cuando una persona camina enfrente de ti y se le cae en la cartera y tú, nadie me vio. Ay, gracias a Dios me ha bendecido para esa semana. ¿Eso es justo? No, pero cuando viste a quién cayó y sabes a quién devolver, lo llevas y Dios dice, esto es justo. ¿Ven la diferencia? Los hechos justos, de eso consiste la vida de una persona justa, a estar actuando según principios bíblicos. Pero esto no para ser hecho justo, pero porque ya Dios te hizo justo por su misericordia y por su bondad. Número 2, justicia es hacer una obra de caridad o benevolencia. Eso es justo. Eso es justicia, lo que Dios reconoce. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 24, 10 a 13. Estamos explicando recuerdan, vimos justicia por la ley para ganar. Y segundo es justicia porque Dios nos pone en lugar de justicia. Nos provee lo necesario y nosotros aprendemos a ser justos porque Él ya nos hizo justos, ya nos justificó. Entonces, primero vimos es hacer caso a alguien. Segundo, Deuteronomio 24, 10, 13. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Cuando nosotros actuamos con la persona a la que nos debe, pero hay diferentes momentos, la respetamos, consideramos su estatus. Cuando es una persona que tal vez pasó algo que no puede, no podemos estar acosando a la persona, amenazando, quitando la comida de sus hijos, quitando último mueble de su casa. No podemos, dice la palabra de Dios, eso no es justicia en los ojos de Dios. Aquí se aplica misericordia y respeto. Cuando somos misericordiosos, Dios lo considera como justicia. ¿Sí me explico, mis hermanos? Estamos viendo bien aquí. Es muy importante que nosotros somos justos también porque somos misericordiosos. Y la palabra de Dios por eso dice que la misericordia se levanta sobre juicio. Eso es lo que enseña. Por eso dice la palabra que tengan cuidado porque muchas veces tratando de ser tan justos pierden el corazón y se vuelven crueles. Y quitan lo último de la gente, de los hijos, de los niños, que es lo que sucede hoy muchas veces en la sociedad que vivimos. Y número 3, significado cómo Dios nos puede hacer justos, es declarar la inocencia al culpable por medio de la redención y la gracia. Por medio de la redención
y la gracia. Entonces estamos viendo que nosotros hacemos obras justas porque conocemos que es justicia. ¿Según qué conocemos la justicia? Según la ley, según los mandamientos nos enseñan que es justicia. Pero sabemos que no podemos cumplir para salvarnos. Pero seguimos aprendiendo para ser justos. ¿Amén? Ahora, ¿cómo Dios nos hace justos de nuestras obras pasadas? Porque hoy podemos actuar, aprender qué es ser obras justas. Pero ¿qué tal con barbaridades que hemos hecho hasta hoy? ¿Alguien hizo barbaridades en el pasado? Cosas horribles, vergonzosas hemos hecho. Y allí Dios nos declara justos por la fe en el sacrificio perfecto de nuestro Mesías. Él murió y resucitó. Él murió para pagar nuestra deuda y resucitó para nuestra justificación, para que seamos nuevas personas con la entrada a la presencia de Jehová, para hacer toda buena obra, dice. En Efesios 2:10 dice, ustedes son creados para hacer obras buenas, ustedes son hechura de Dios, para hacer obras buenas en Cristo, preparadas para ustedes desde antes fundación del mundo en Cristo Jesús. Entonces, nosotros ante Dios no podemos justificarnos por las obras. Nos justifica el Mesías. Y cuando somos justificados por el Mesías, podemos hacer obras justas para que Él nos mira y dice, mira, esto es justo, esto es justo. Ese actuó en misericordia. Este prefirió comer menos, pero compartió con necesidad. Ese prefirió a veces quedar sin comida para llevar a los niños que no tienen comida. Esto es justicia. Ese vio por el enfermo. Ese compartió con el necesitado. Ese desveló para orar por alguien, dice Dios. Esto es justicia. Esto es justicia. Si no entendemos estas diferencias, mis hermanos, de la misma expresión de la justicia, no vamos a poder entender la aparente contradicción entre Romanos 2:13 y Romanos 3:20. Romanos 2:13 dice, los que cumplen la ley serán justificados. ¿Dice la palabra así? Los que cumplen la ley o los hacedores de la ley son justificados. ¿Dice así? Mírenlo, no me miran así, miran a la palabra. Claro que así dice. Pero también dice Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado. ¿Qué te pasa, Pablo? Pero ya lo estamos viendo, que por las obras de la ley no podemos redimir nuestros pecados pasados. ¿O sí? Claro que no. Por las obras de la ley no podemos ser suficientemente justos para cumplir estándares de Dios de la santidad sin cual nadie verá a Dios. ¿Ok? Pero cuando obedecemos a los mandamientos de Dios, Dios los considera como justicia. No para salvación, pero para nuestro caminar y efectividad para el reino de Dios. Él nos hace justos. Los mandamientos de Dios son instrucciones para vivir justo, no para ser salvos, pero para conocer que es justicia y vivir según la justicia de Jehová. Entonces, en el primer caso, Romanos 2:13, donde dice los que cumplen la ley serán justificados. Allí dice la palabra justificados significa aprobados, reconocidos. Y en el segundo caso, por las obras de la ley, ningún ser humano será declarado inocente. Escuchen muy bien esta diferencia. ¿Lo escuchan? Dice, otra vez les voy a decir,
Los que cumplan la ley serán aprobados por Dios. Dios dice, esto es justo. Pero también dice que por las obras de la ley ningún ser humano será reconocido inocente. Es por decir, tú no puedes redimir tus pecados con buenas obras. ¿Estamos bien hasta aquí? Para eso hay el sacrificio completo. Entonces, mis hermanos, la expresión obras de la ley, las cuales todos tienen miedo, porque dicen, no, eso ya está muerto. Las obras de la ley tiene que ver con cumplimiento de la ley como medio de obtener la salvación por los propios méritos. ¿Escuchan? Cumplir la ley tiene que ver con la obediencia al Padre. Obras de la ley es forma de tratar a ganar la salvación. Pero cumplir la ley es obedecer al Padre. ¿Y ven la diferencia? No podemos ganar la salvación por obras de la ley, pero podemos obedecer al Padre obedeciendo o cumpliendo sus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya para terminar, hermanos, porque yo sé que es un tema un poquito difícil, teológica, pero si la están entendiendo, es muy importante, es un tema para nosotros muy importante para que la podamos a discernir. Entonces, y él le dijo que su fe se le fue contada por la justicia. Es por decir, estás aprobado, Abraham. Te voy a considerar como parte de mi plan redentor y a través de ti va a venir el Mesías, gran Salvador, el cual va a morir para que todos los justos por fe vivirán. ¿Cómo los justos viven? Por la fe. Justos no solo se hacen por la fe, pero viven también por la fe, obedeciendo a nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo creo que aquí vamos a parar, porque para no entrar en más. Próximo domingo, si Dios permite, vamos a seguir. Pero con eso quiero terminar hoy, mis hermanos. Y es muy importante que si tú cansaste de tratar ser bueno para Dios, dice Mesías, vengan a mí todos los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Porque muchas veces tratamos a ser buenos para Dios. No se trata de eso, mis hermanos. Nunca vamos a ser suficiente buenos para Dios. Nunca. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Y yo les invito a que su vida esté enfocada en conocer. Más lo van a conocer. Más van a responderle con obediencia. No con limitaciones y esfuerzo, no soy suficiente bueno, no soy... ¿Alguien ha pensado no soy suficiente bueno? A ver, ¿quién está pensando que no es suficiente bueno? Levanta la mano. Les tengo buenas nuevas, ninguno de somos suficientes y jamás seremos. Por eso el justo vivirá por fe, vivirá. Somos justos no porque somos buenos, somos justos porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Jehová los bendiga, mis hermanos. Shalom.